el Salmo de David. Entonces, además también les he mencionado la importancia de continuamente escudriñar las Escrituras, porque ciertamente, hermanos, en ella encontramos mucha bendición de parte de Dios, además de que pues, nos van a ayudar a poder estar alertas, precisamente en lo que mencionábamos hace un momento en la clase. Entonces, en este salmo, hermanos, vamos a enfocarnos, claro, desde el versículo 7 hasta el versículo número 10 específicamente. Pero claro, todo el salmo, hermanos, está hablando acerca de la manera en cómo Dios se comunica con nosotros. Por eso, hermanos, el tema que yo le puse pues, está basado ahí en el versículo 10. Más que el oro. Porque el salmista escribe, deseables son más que el oro. ¿Qué está hablando? Que es más deseable que el oro y más que mucho oro afinado. Bueno, hermanos, pues obviamente está hablando acerca de los testimonios de Dios, está hablando acerca de los mandamientos de Dios, está hablando acerca de la ley de Dios, está hablando, hermanos, acerca de la palabra de Dios. Ustedes saben muy bien, hemos estado estudiando el Salmo 119, en los que los 176 versículos, el enfoque principal en cada versículo básicamente es algo que es más deseable que el oro, que es la palabra de Dios. Entonces, por eso ahora le puse más que el oro, aunque pues estaba piensa, pues qué estaría bueno, vamos a ponerle más que el oro. Hermanos, el Salmo 19, como lo leíamos ahí en la parte superior, es uno de los más memorables del Salterio, o sea, en otro tiempo, durante el tiempo del rey David, pues se usaban instrumentos para cantar a Dios y eran precisamente los salmos. Y uno de ellos, de los instrumentos, era el salterio, que es parecido a un arpa, ¿verdad? Antigua. Entonces, eso era lo que se usaba y claro, este salmo es uno de ellos más memorables con el salterio. Claro, hermanos, también he mencionado los primeros 6 versículos que describen precisamente de una manera magnífica la revelación general de Dios en la naturaleza. Si usted lee, ¿verdad? Ya lo he mencionado, los cielos cuentan la gloria de Dios. Si nosotros observáramos los cielos, hermanos, los mismos cielos nos hablarían, nos contarían acerca de la gloria de Dios, pero muchas veces, claro, nosotros no ponemos atención a estas cosas. Entonces, cuando nosotros contemplamos, hermanos, y nos maravillamos precisamente ante el genio creativo de Jehová, mientras, claro, vemos sus huellas en nuestro alrededor, obviamente, pues eso nos va a ayudar a nosotros a entender y a comprender precisamente su grandeza, su omnipotencia, su omnisciencia, hermanos, para pues nosotros admirarle y maravillarnos de su hermosa creación. Su creación, hermanos, nos habla, su creación nos anuncia. Allí, claro, cuando usted lee, da un día, emite palabra a otro día y una noche a otra noche, declara sabiduría. Entonces, los días y las noches, hermanos, emiten sabiduría. Y cuando yo me pongo a ver, ¿verdad?, las grandes construcciones, por ejemplo, de los egipcios, ¿verdad?, las pirámides, de los mayas allá en Yucatán, en Belice, de los incas allá en el Perú, hermanos, parece ser que solamente ellos, ¿verdad?, pudieron entender esos anuncios de parte de Dios, porque precisamente cuando ellos construyeron estas cosas era en relación a lo que ellos podían observar en este hermoso e inmenso universo. Entonces, por eso, hermanos, cuando el rey David cantaba, ¿verdad?, este salmo, él se maravillaba de esa hermosa creación de Dios. Y de igual manera él podía entender de que así de esa manera era como Dios se comunicaba a la humanidad. Y de cierto, hermanos, el apóstol Pablo lo dice muy claramente cuando escribe a los hermanos en Roma, precisamente cómo Dios, ¿verdad?, nos muestra su divinidad, nos muestra su deidad por medio de las cosas hechas. Y obviamente, ¿verdad?, solo lo único que tenemos que hacer nosotros es poner atención. El problema está en que no ponemos atención. Nuestro enfoque está totalmente en las cosas de este mundo que nunca
miramos hacia arriba para ver, hermanos, precisamente ese anuncio de Dios en su creación. Pero además, claro, hermanos, de darnos a conocer su anuncio por medio de las cosas hechas, por medio de su creación, también, hermanos, el enfoque de Dios aquí en este salmo es precisamente acerca de sus testimonios, acerca de su palabra, acerca de su ley, acerca, hermanos, de sus mandamientos. Entonces, este Dios, hermanos, que creó, bueno, también ordenó. Y claro, hermanos, y este tema se retoma precisamente en la siguiente porción de este salmo, que es empezando en el versículo número 7. Y ustedes, hermanos, y muchos de nosotros recordamos un canto que hace muchos años cantaban los jóvenes, y eran estos versículos. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y si se fija, en cada versículo hay dos maneras en cómo se expresa el rey David acerca de la palabra de Dios. Primero, la ley de Jehová. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y luego dice, el testimonio de Jehová es fiel. Está hablando de lo mismo, ¿no? Que hace sabio al sencillo. Versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y luego ahí mismo, la segunda parte, el precepto. Entonces, fijan, la ley, el testimonio, los mandamientos. El precepto es lo mismo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y luego en el 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y luego, nuevamente en la segunda parte, los juicios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y cuando habla acerca de estas cosas, de la ley, del testimonio, de los mandamientos, de los preceptos de Dios, de los juicios de Dios, dice el 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Uno de los materiales, hermanos, más deseados en el mundo es el oro. No sé si usted ha visto muchos comerciales en relación a cómo la gente necesita invertir en el oro, porque ese nunca cae, siempre sube. De hecho, hermanos, una onza de oro ahorita, que usted invirtió oro cuando valía como unos $1,000, bueno, ahora vale más de $3,000 por onza. Es mucho, mucho dinero. Y sigue subiendo. Es el único que va así para arriba, para arriba, para arriba, en la bolsa de valores. Bueno, desde la antigüedad, hermanos, uno de los materiales más deseables era el oro. Bueno, hay algo más valioso que el oro. Y esos son los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios. Uno de los manjares más dulces, más deseables también de igual manera es lo que dice ahí enseguida. Hablando de esos juicios, de esos mandamientos, de ese testimonio de la ley de Dios, dice, y dulces, eso da más que miel, y que la miel, y que la que destila del maná. Pues por eso, hermanos, el tema, más que el oro, o más aún que la miel. Entonces, estamos hablando, hermanos, del enfoque de la palabra de Dios. Y el enfoque mío en esta manera va a ser precisamente la descripción de la palabra de Dios que el rey David canta cuando escribe este salmo, ¿verdad? Al músico principal, que es como lo leíamos allí hace un momento. Entonces, vemos la descripción de la palabra de Dios en estos versículos. Primeramente, hermanos, si usted se fija, la ley de Jehová es perfecta. Es decir, hermanos, cuando hablamos de esta ley perfecta, estamos hablando de una ley que es impecable, que no tiene ningún defecto moral. Ustedes saben muy bien, hermanos, cómo encontramos las leyes de los diferentes, ¿verdad? Países en este mundo, de las diferentes naciones, en sus constituciones encontramos leyes escritas, pero todas, hermanos, tienen defectos. Por eso, ¿verdad? Continuamente aquellos que están en los congresos las cambian, porque las quieren adoptar a su manera o simplemente porque piensan que son anticuados o porque piensan, en fin, muchas otras cosas y le agregan y le cambian y hacen, ¿verdad?, enmiendas. Por eso encontramos enmiendas en todas las leyes, aún en las mismas leyes aquí en Estados Unidos, que es una de las más antiguas, hermanos, y que ha permanecido, pero ustedes saben muy bien que se ha
cambiado o la han adaptado a sus pensamientos. Sin embargo, cuando hablamos de la ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Jehová es perfecta. Esa es impecable, hermanos. Fue escrita hace varios miles de años y todavía aún, hermanos, permanece. Permanece para siempre, como dijo el mismo Señor Jesucristo. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe allí a Timoteo, pero en la segunda carta, capítulo 3, versículos 16 y 17, ahí se da cuenta, hermanos, como un pasaje, ¿verdad?, que ya también les he mencionado muchas veces, en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, por eso, cuando Pablo le escribe a Timoteo, que la palabra de Dios dice es útil para muchas cosas, ¿verdad? La palabra de Dios, vamos a leerlo porque de repente se me puso la mente en blanco, pero es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Pero ¿por qué Pablo le escribe estas cosas aquí a Timoteo? Bueno, hermanos, le dice allí en el versículo número 15, desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, dice, para la salvación. Y claro, la responsabilidad no es esta, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, estamos hablando de todo esto que tenemos enfrente de nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios fue el que sopló, hermanos, en aquellos hombres que escribieron estas palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Fíjense para qué es útil: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, las leyes, hermanos, de las naciones no pueden hacernos completos en ninguna manera. Sin embargo, hermanos, los testimonios de Dios, los juicios de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, nos ayudan en muchas maneras. Así como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por medio de ellas somos instruidos, por medio de la palabra de Dios somos redarguidos, somos corregidos, pero también de igual manera, hermanos, nos instruyen de mucha manera, especialmente, hermanos, en la justicia, lo cual no hay en este mundo, porque la cambian a su manera. Entonces, por eso, hermanos, la ley de Jehová es perfecta, como lo escribe y lo cantaba el rey David. Además, también, ¿verdad?, el apóstol Pedro recalca ahí en la segunda de Pedro, capítulo número 1, en el versículo número 20, cuando dice, ninguna la profecía fue traída por voluntad humana. En otras palabras, no fue iniciativa del hombre escribir lo que tenemos aquí en estos libros, hermanos. Fue de Dios. Por eso, hermanos, como dice allí el apóstol Pedro, sino más bien, hermanos, dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, hermanos, no fue decisión de ellos, hermanos, no fue de interpretación de ellos tampoco, pero más bien, hermanos, fue de parte de Dios. ¿Y por qué es de Dios? Porque fue el mismo Espíritu de Dios que sopló en ellos. Bueno, por eso, dice el rey David, la ley de Jehová es perfecta. Pero además también, hermanos, como lo leíamos ahí mismo en este salmo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace, hermanos, sabio al sencillo. Entonces, cuando nosotros aplicamos apropiadamente, hermanos, en la ley de Dios, los mandamientos de Dios, el testimonio de Dios, bueno, produce conversión. Y eso lo vemos muy claramente, ahí les puse 3 ejemplos. Cuando el apóstol Pedro, hermano, se levanta ahí en Hechos 2, capítulo número 22, empieza a hablar a la gente, varones israelitas, oí de estas palabras. Y lo que el apóstol Pedro les empieza a hablar, hermanos, es precisamente acerca de Jesús, un varón aprobado por Dios, por todas las señales y prodigios que él hizo, ¿verdad? Sin embargo, por el anticipado conocimiento de Dios, ¿verdad?, fue entregado y murió y resucitó. Entonces, cuando el apóstol Pedro empieza a hablar, está hablando acerca del Evangelio, está hablando acerca del testimonio de Dios, acerca, hermanos, de los preceptos de Dios. Entonces, cuando la aplicamos apropiadamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hermanos, de los miles de personas que había ahí, bueno, miles fueron convertidas.
Miles, hermanos, se bautizaron. Entonces, por eso, hermanos, ahí nos damos cuenta, allá por el versículo número 42, que como 3,000 personas fueron bautizadas. Y se agregaron cada día, hermanos, dice el 47, a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso fue en el día del Pentecostés. Entonces, claro, lo vemos la predicación de Pedro después, allí mismo en Jerusalén, y mucho después, allá en Samaria, encontramos a un hombre que también empezó a predicar la palabra de Dios, Felipe, y muchos se convertían. Entonces, cuando la aplicamos apropiadamente, produce conversión. Muchos se convertían. Y en esta ocasión ahí puse un ejemplo específico que ya lo conocemos también. El secretario de Finanzas de la reina Candace de allá de Etiopía, ¿no? Había venido precisamente a la ciudad de Jerusalén para adorar, y yendo de regreso, pues él iba leyendo al profeta Isaías, específicamente el capítulo número 53, los primeros versículos. Entonces, Felipe, hermanos, por el mismo Espíritu de Dios, es enviado para ir a predicarle a aquel hombre, en ese camino que iba rumbo a Gaza, así lo dice la Escritura. Entonces, cuando Felipe se acerca al carro y escucha a este hombre que venía leyendo en voz alta, bueno, venía leyendo al profeta Isaías. Y si usted se fija, hermano, dice ahí más adelantito, dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que le anunció? Bueno, hermanos, regresando a lo que el apóstol Pedro les predicó, porque eso fue lo que el apóstol Pedro le predicó a los judíos, el evangelio del Señor Jesús. Un varón aprobado por Dios. Un varón que por el designio de Dios fue entregado por los mismos judíos al imperio de los romanos para ser crucificado. Pero resucitó. Eso es el evangelio. Entonces, cuando el eunuco, hermanos, escucha precisamente la palabra de Dios, así como se la predicó Felipe, pues obviamente él mismo decidió, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, hermanos, cuando se aplica apropiadamente, produce conversión. Otro ejemplo que les puse ahí es el carcelero de Filipos, Hechos 16:30. Cuando les pregunta a los apóstoles y discípulos que estaban allí, ¿qué deben de hacer para ser salvo? Bueno, el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero luego vemos el siguiente versículo, y le predicó la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Obviamente, hermanos, al predicarle la palabra, pues le predicó lo mismo que el eunuco recibió, ¿verdad?, de parte de Felipe. Le predicó lo mismo que el apóstol Pedro predicó a la gente allí en Hechos capítulo número 2. Y vemos, hermanos, que ese hombre, después de recibir la palabra, después de recibir la predicación de la palabra, pues se convirtió. Se convirtió porque vemos la conversión precisamente en él, en su persona. Cuando empieza, ¿verdad?, a curar las heridas a los hermanos, y luego se bautizó él con todos los que estaban en su casa. Y en esa misma conversión vemos que él los lleva a su casa, les pone la mesa en su casa. Se gozó, hermanos, con los hermanos. Entonces, si ustedes notan lo que el Salmo dice, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Se convirtieron muchos, hermanos, cuando se anunció de una manera adecuada esa ley. Pero además también, hermanos, voy a ir ya más rápido, porque si no, no voy a acabar. La ley de Jehová es fiel. El testimonio de Dios es fiel, lo dice el rey David, que hace sencillo, pero que hace sabio al sencillo. Fiel, hermanos, implica firme, fiel, confiable. La ley de Dios, el testimonio de Dios, hermanos, es una fuente de toda sabiduría. Aquí acabamos de leer, hace sabio al sencillo, pero si leemos, hermanos, lo que dice ahí en Proverbios, capítulo 2, versículo 6, dice, Jehová da la sabiduría de su boca. Pero hermanos, hace un momento leíamos en los primeros versículos cómo la misma creación de Dios emite, nos habla la misma sabiduría de Dios. ¿Por qué creen ustedes que aquellos antiguos, sin tener, hermanos, la maquinaria pesada que nosotros tenemos ahorita en la actualidad, pudieron hacer esas hermosas construcciones que vemos en el mundo antiguo? Porque ellos pudieron captar
captar esa sabiduría que Dios emitió a través de su misma creación. Gente humilde, gente sencilla. Y por eso, hermanos, cuando el rey David cantaba estas palabras, él decía: el testimonio de Jehová es fiel, es confiable, es firme y hace sabio al sencillo. Hermanos, lo vemos precisamente en los mismos apóstoles, aquellos que eran pescadores, aquellos que eran pastores, que escribieron la palabra de Dios. Como ellos, hermanos, al recibir la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, ellos pudieron escribir las cosas que nosotros tenemos aquí. Y como ellos, hermanos, concuerdan en todas las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque esta palabra, que es confiable, esta palabra que es firme, los hizo sabios, aún hasta aquellos que eran los más humildes. Que vemos nosotros, hermanos, la enseñanza de ellos aquí, y que a nosotros también de igual manera nos pueden guiar, nos pueden, hermanos, servir para nosotros entender precisamente acerca de Dios. Pero además también dice el rey David en el 8: los mandamientos de Jehová son rectos. Pues la ley de Jehová es recta, los mandamientos de Dios son rectos, es decir, moralmente rectos. Hace un momento les decía, hermanos, las leyes que tenemos en las naciones en la actualidad no son rectas y no son moralmente rectas, hermanos, precisamente por las cosas que se permiten en esas mismas leyes, hermanos, que van en contra de Dios. En lo contrario a ellas, tenemos esta ley que es perfecta. Los mandamientos de Dios son rectos, así dice el rey David. Aún cuando leemos, hermanos, nosotros allá los 10 mandamientos en Éxodo capítulo número 20, era una ley recta, hermanos. Claro, el problema no era la ley, el problema era la misma humanidad, los mismos judíos que no pudieron, hermanos, cumplirla. Por eso vino el Señor Jesucristo para cumplirla. ¿Y por qué sabemos, hermanos, que los mandamientos de Dios son rectos? Bueno, porque vino el Señor Jesucristo, que esa misma ley se cumplía en dos mandamientos. ¿Recuerdan Hechos, Mateo capítulo número 22, cuando hablábamos precisamente acerca de los mandamientos en otro tiempo? Él habló, hermanos, de dos mandamientos. El primero es en relación a Dios, el más grande de todos, amar a Dios con todo. Y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Y claro, toda la ley, el Señor dijo, se cumple en esos mandamientos. Y por eso estudiamos los 10 mandamientos hace algún tiempo. Y es que es recta, hermanos. El problema, hermanos, no era la ley, el problema era nosotros, o en ese tiempo los judíos. Y además también, hermanos, eso que produce la ley, lo dice allí mismo el mismo rey David, alegra el corazón. Yo no sé a ustedes, hermanos, pero si usted no tiene alegría, bueno, es porque realmente no ha sentido al leer, al escudriñar las escrituras, porque eso produce alegría. Lo vemos en esos ejemplos que les mencioné hace un momento. Todos esos judíos, que eran más de 3,000 que fueron bautizados, dice ahí en Hechos capítulo número 2, versículo 46, que ellos tenían alegría, tenían sencillez de corazón, hermano. Así lo escribe, ¿verdad?, Lucas en este pasaje. Ellos perseveraban unánimes en el templo, comían el pan juntos en las casas, y dice, con alegría y sencillez de corazón. Porque eso es lo que produce, hermanos, los mandamientos de Dios. Ellos obedecen y ellos empezaron a perseverar, a continuar en todas estas cosas, y lo hacían con alegría. El ejemplo del mismo eunuco, Hechos capítulo número 8, versículo 39. Cuando este hombre, hermanos, recibe el mensaje que Felipe le predicó, él obedece. Pero cuando dice la escritura, en el relato de Lucas, y saliendo del agua, este hombre siguió, fíjense, gozoso su camino. Ya no sabemos cómo venía antes de haber recibido la palabra de Dios. El asunto de que después de que él obedece, se fue gozoso. Porque eso es lo que produce los mandamientos de Dios. Gozo, alegría. Es lo que el rey David está diciendo aquí, ¿verdad?
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. Y al mismo carcelero, Hechos capítulo 16, versículo 34, cuando lleva a los hermanos a su casa, cuando les pone la mesa, dice, hermanos, que se gozó de haber creído a Dios. Aquel hombre, hermanos, que anteriormente había azotado a los hermanos, los había puesto allá en el calabozo de más adentro, les había puesto los pies en el cepo, a lo mejor, ¿verdad?, con gran enojo, no lo sé, los había puesto allá y los había azotado. Pero después que recibe, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios, y después que él obedece, cambia ese enojo, hermanos, esa ira contra los hermanos, a un gozo. Eso es lo que vemos ahí. Usted lo puede leer ahí en el capítulo número 16, en el versículo número 34. Pero además también, hermanos, dice el rey David, el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Entonces, la ley de Dios, la palabra de Dios es pura, hermanos. Claro, esto hace referencia al resplandor que nos permite caminar sin tropezar. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que muchos de nosotros en la vida tropezamos? En la vida nos metemos en problemas. Bueno, porque no permitimos que la ley de Dios, que el precepto de Jehová nos alumbre. Por eso el mismo salmista en el 119, que más después vamos a observar este versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vivimos en un mundo, hermanos, lleno de oscuridad, plasmado, hermanos, con tanta corrupción que hay en este mundo. Pero si queremos nosotros, hermanos, buscar la luz, si queremos nosotros, hermanos, guiarnos de una manera correcta, bueno, permitamos que sea la palabra de Dios la que nos guíe. Y eso es lo que está diciendo, hermanos, el rey David. Alumbra los ojos, porque muchas veces, hermanos, nosotros tenemos también los ojos cegados y no podemos ver claramente, hermanos, las cosas que Dios nos pone delante de nosotros, porque están cegados, hermanos. Como aquel siervo, hermanos, que iba con el profeta, que no podía ver, hermanos, lo que estaba sucediendo cuando iban por el camino en el burrito. No podía ver. Y cuando Dios, el hombre, el profeta, ora a Dios, ¿verdad?, que le abra los ojos y miró a todo el ejército que venía de Dios. Muchas veces somos cegados, hermanos, por nuestra conducta. Muchas veces somos cegados por las cosas que nosotros nos enfocamos en este mundo y no podemos ver. Por eso el apóstol Pablo también oraba, hermanos, cuando ora por los hermanos de Éfeso, que alumbrara los ojos de nuestro entendimiento para que entendiéramos muchas cosas, para que entendiéramos las riquezas que tenemos, hermanos, para que entendiéramos el poder de Dios que también actúa en nosotros. Por eso el apóstol Pablo oraba y pedía a Dios, doblaba sus rodillas para que los hermanos pudieran entender todas estas cosas. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es una lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios nos guía y así de esta manera, hermanos, vamos a evitar ser tropezados. Cuando nosotros entendemos y aplicamos su palabra, ¿no?, el resultado es un temor limpio. Dios se agrada, Hechos 10:35, de aquellos que le temen y que hacen justicia. Sabemos, hermanos, que este señor, ¿verdad?, ahí en Hechos 10, Cornelio, era una persona temerosa de Dios. Pero él, hermano, necesitaba escuchar la palabra de Dios y de esta manera es como él obedece. Y es diferente la situación de ellos después de ello. Ahí usted puede leer todos los siguientes versículos en Hechos capítulo 10. Entonces, dice el rey David, hermanos, ahí después del 8, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El apóstol Pedro, hermanos, dice ahí en la primera carta, capítulo número 1, versículo 25, que la palabra de Dios permanece para siempre. El mismo Señor Jesucristo ya lo había dicho anteriormente, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso, hermanos, vemos cómo
el rey David podía cantar estas palabras hermosas que dedica, ¿verdad?, al músico principal. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, el precepto de Jehová es puro. Entonces, hermanos, además también, ¿verdad?, el siguiente versículo, lo que vemos es algo muy importante. El deseo imaginable, hermanos, que uno debe de tener por la palabra de Dios. Es un deseo, es como un tesoro deseado, pero de una manera inmensa, total, hermanos. Hace unos días yo me puse a buscar, ¿verdad?, precisamente acerca de los precios del oro. Y sí, lo que les mencioné hace un momento, 3,300 y fracción vale cada onza. Y yo me puse a buscar, bueno, ¿cuánto oro tendrán ahí en Fort Knox? Porque se ha estado hablando mucho acerca de ello, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si realmente está todo el oro ahí que tiene Estados Unidos? Supuestamente, hermanos, deben de tener ahí en ese lugar arribita de 4,000 toneladas de oro. ¿Estarán o no estarán? No sabemos. Ya le han preguntado a mucha gente que le digan ahí los más hoy, ¿sabes qué? Necesitas ir a checar ahí, hacer una auditoría que realmente esté todo el oro que debe estar ahí. ¿Quién sabe, hermanos? No lo sé. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, el precio, hermanos, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares que hay o que debe de haber ahí en ese lugar. Porque ciertamente nos hemos dado cuenta, ¿no?, de tanta corrupción que hay en este país, ¿no?, de tanto dinero mal gastado de lo que usted paga con sus impuestos, lo que pagamos con los impuestos. Y se malmaneja este dinero para muchas cosas, hermanos, que son inservibles, o simplemente se vuelve a regresar a ellos mismos, y así de esa manera es como se hacen millonarios o billonarios, ¿verdad?, aquellos que supuestamente rigen este país. Demasiada corrupción, hermanos. Sí sería bueno que checaran cuánto oro hay ahí. ¿Por qué tiene tanto oro guardado a Estados Unidos? Bueno, porque ese nunca se devalúa. El dólar se está devaluando, pero ese oro sigue sumando en valor. Por eso el rey David dice, deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado. El oro siempre ha sido, hermano, la riqueza material, por ejemplo. Y luego también el rey David decía, y dulces más que la miel, los mandamientos de Jehová, los testimonios de Jehová, los juicios de Jehová, dulces más que la miel. La miel, hermanos, era el manjar más dulce que el mundo antiguo podía ofrecer. Pero hay algo mucho mejor que el oro, algo mucho mejor que la miel. Estamos hablando, hermanos, de los mandamientos de Dios, los juicios de Dios, los preceptos de Dios. Ese es el enfoque del rey David, hermanos, aquí en este pasaje, como también de igual manera, ¿verdad?, en otros salmos. Entonces, hermanos, las bendiciones de la palabra de Dios son superiores a todo lo que este mundo ofrece. Y estas bendiciones, hermanos, deberían de ser, hermanos, el anhelo del pueblo de Dios. Ese también debe de ser nuestro anhelo. Por eso, hermanos, dice allá el Salmo número 1, que lo escribí, pero no lo mencioné todavía, cuando habla acerca de aquel varón que es dichoso, hermano, bienaventurado. Dice el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley está firme. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, ese también debe de ser nuestro anhelo, debe de ser nuestro deseo. Por eso, ¿verdad?, puse ahí una pregunta al último. ¿Cuán grande es tu anhelo por la palabra de Dios? ¿Cuán grande es? ¿Será más grande de lo que tú deseas adquirir en este mundo? ¿Será más grande de tus logros que tenemos en este mundo? Porque muchas veces, hermanos, nuestro enfoque en este mundo es enriquecernos. Nuestro enfoque en este mundo es tener una educación, llegar a lo más máximo,
Pero hermanos, cuando el enfoque solamente es en ello y nos olvidamos de Dios, no nos va a ir muy bien. Necesitamos poner a Dios en primer lugar antes que todas esas cosas. Yo no estoy diciendo que es malo, hermanos, que usted logre lo que usted quiera lograr, pero siempre y cuando tengamos a Dios primero y antes. Necesitamos priorizar a Dios, hermanos, antes de todas estas cosas. Necesitamos anhelar a Dios y a su palabra antes de todas estas cosas. Eso es lo que está diciendo, hermanos, el rey David. Por eso, hermanos, el deseo de él, deseables son más que el oro y más que la miel también. Esos son, hermanos, los deseos que él tenía por los testimonios de Dios, por la palabra de Dios. Y ahora sí, hermanos, ya para concluir en esta mañana, observemos con atención cómo la palabra de Dios beneficia la vida de quienes la desean. Si usted se fija, hermanos, allí, en el versículo número 11, que ya leíamos, bueno, no lo leíamos el 11, ¿verdad? Leíamos hasta el versículo número 10. Pero si se fija ahí en el 11, dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En otra ocasión yo les dije, a nadie nos gusta que nos amonesten, ¿verdad? Es como en el fútbol. Le sacan la tarjeta amarilla, ¿les gusta a los jugadores que lo amonesten? No. Y mucho menos que le saquen la tarjeta roja. O a los jugadores de fútbol americano cuando avientan la toalla, el pañuelo, la flag, ¿verdad? ¿Les gusta? No, ahí lo vemos echando, ¿verdad?, frijoles y no sé qué más a los mismos referees, ¿verdad? No, hermanos. Bueno, la palabra de Dios dice, es amonestado. Bueno, el siervo es amonestado con ellos, con los testimonios de Dios, con los mandamientos de Dios. Pero fíjense la consecuencia, hermanos. En guardarlos hay grande galardón. Entonces nos amonestan, pero hermanos, nos amonestan porque hay peligros de lo cual nos amonestan. La Escritura, hermanos, describe los peligros y la locura del pecado. Pero Dios, hermanos, nos da la dirección que necesitamos para evitarlo. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta que nos digan lo que necesitamos hacer. No nos gusta que nos diga, hermanos, que nos corrijan. Entonces, por eso, hermanos, hay que tener en mente esto, que si los guardamos, vamos a tener una gran recompensa. Pero no lo entendemos. Y por eso seguimos viviendo nuestras vidas, hermanos, a nuestra manera. Hermanos, una vida guiada por la palabra de Dios gozará de gran bendición en esta vida y también, hermanos, en la eternidad. Que esa es la bendición por excelencia, siempre y cuando nos mantengamos enfocados con el deseo, hermanos, de Dios y de su palabra, como el rey David lo describe aquí en esta pasaje. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y más que la miel que la que destila el pan. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos de ellos